Bien, gracias Fabio. Vamos a estar pendientes de las autoridades municipales, lo que respondan a esta situación y el plan B que tengan. Pero bueno, tal como lo hemos señalado, esta semana hemos escuchado mucho sobre la operación Nodriza y un proceso que fue audiencia recientemente donde se ha otorgado a las personas investigadas medidas contrarias a la detención preventiva. Ha habido una serie de cuestionamientos y la gran pregunta es cómo en una operación de seguimiento del año 23, donde ha habido decomisos de droga, donde ha dado seguimiento, donde se confirma que hubo utilización de vehículos, de lanchas, se otorga una medida contraria a la detención y esto incluso, como les decía, ha sido cuestionado por el propio presidente de la República y lo ha calificado como preocupante. Pero hay que entender cómo son esas investigaciones y ya aquí me aparto de este caso per se que ha generado los cuestionamientos, porque con nuestro invitado no podemos hablar detalles de la misma operación, pero sí de cómo hace el Ministerio Público, sobre todo la Fiscalía de Drogas, para dar seguimiento y levantar una investigación a organismos criminales dedicados al tráfico. William Granado, fiscal segundo superior especializado en delitos relacionados con droga, nos acompaña esta mañana. Fiscal, gracias por el tiempo. Y yo creo que es necesario porque, y vuelvo y reitero, el fiscal no puede dar detalles porque este expediente lo lleva otro fiscal y está todavía, está en manos, está en pleno proceso. Pero sí hay que hablar, fiscal, cómo usted y el equipo del Ministerio Público que se encargan de este tipo de investigaciones nos puede describir el tipo de organizaciones criminales que les toca a ustedes investigar hoy día. ¿Cuánto han variado desde hace unos años a este momento que vivimos? Bienvenido. Sí, ante todo, buenos días, Castalia. En efecto, mire, el tema de lo que es la investigación de las organizaciones criminales es algo que obviamente ha ido evolucionando de manera muy compleja. La manera en que veíamos consiguiendo los delitos hace 15, 20 años atrás no es lo mismo que tenemos hoy en día. Los grupos criminales hoy en día están debidamente estructurados, la delincuencia es transfronteriza, se requiere y demanda lo que es la colaboración multilateral de países para poder llegar a lo que es los integrantes de la misma. Obviamente, en cuanto a las investigaciones, en sí concierne el delito específicamente de conspiración, un delito muy complejo de poder comprenderlo y que básicamente su tenor señala de que cuando dos o más personas se reúnan o conspiren para cometer delitos relacionados con drogas serán sancionados con prisión de 8 a 12 años. En esta norma obviamente conlleva, a pesar cuál es su origen, obviamente demanda explicar que Panamá, como signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas y también de la Convención de Palermo, estas convenciones le imponen compromisos internacionales a los estados signatarios como es Panamá para legislar internamente y sancionar lo que es no solamente la siembra, el cultivo, el tráfico, el lavado de dinero de otros, sino también los tipos de participación especial en este tipo de conducta. Y en la conspiración obviamente es un delito autónomo, es decir, es un delito que no es accesorio, que basta obviamente con el concierto, con que las personas se pongan de acuerdo cuando que haya esa determinación para conspirar en aras a procurar que los actos logísticos de los grupos criminales puedan ser consumados, porque recordemos que tenemos países que son productores, otros países que se encargan de lo que es el traslado y recepción en otros países hasta que llega a sus consumidores finales. Ahora bien, cuando uno habla de conspiración y en términos de investigación, o sea, ¿qué se requiere para confirmar que hay conspiración? ¿Se necesita, por ejemplo, comprobar que hubo decomiso de droga en medio de esa operación? Como reitero, es un delito autónomo. La conspiración requiere ese acuerdo de voluntades, la decisión, ¿verdad?, de un plan estratificado entre los integrantes para poder llegar a cabo lo que son los actos de cooperación logística. Por ponerle un ejemplo, obviamente cuando tenemos organizaciones que son los países que se dedican a lo que es el cultivo y el procesamiento de las sustancias ilícitas, obviamente esa droga tiene que llegar a un destino final donde están los países consumidores. En ese trayecto, obviamente, muchas de estas embarcaciones
que trasladan sustancias ilícitas requieren en su trayecto gasolina, requieren reparar motores, a veces se enferman medicamentos. Entonces, todas estas personas que de una u otra manera se conciertan, que le vendan apoyo, soporte logístico, obviamente que se conciertan para poder, ¿verdad?, materializar lo que es el traslado de la sustancia ilícita. Esa es la conspiración. No requiere necesariamente la conspiración, ¿verdad?, el contacto o el hallazgo de la sustancia ilícita de los conspiradores, porque esa es otra fase de lo que es el trasiego de la sustancia ilícita. Ahora bien, ¿qué tipo de técnicas de investigación ustedes tienen que utilizar y cuáles son obligatorias para confirmar, para poder corroborar esa actividad? Sí, en efecto, como mencioné hace un rato, la Convención de Palermo, de la cual Panamá es signatario, obligó obviamente a generar legislación interna. En este sentido tenemos la Ley 121 de diciembre del año 2013, donde se establecen técnicas especiales de investigación. Entre estas, lo que son las interceptaciones, llamadas telefónicas, las vigilancias, seguimiento, la entrega de vigilancia internacional, entre otras. Estas son técnicas especiales de investigación para poder penetrar las organizaciones criminales, obviamente cada día más complejas, y poder ver quiénes son sus autores, partícipes. En este orden de ideas, no se requiere específicamente, la legislación no exige específicamente para investigar una red de conspiradores, el fiscal tiene que ejercer tal o X técnica de investigación. Dentro de su plan estratégico de investigación, el fiscal podrá evaluar cada grupo criminal cuál es la técnica más acorde para poder penetrar, porque en algunos lugares se utilizan interceptaciones, pero en otras vigilancia, porque obviamente hay grupos criminales que generan, ¿verdad?, comunicaciones, hay otros que no. Aunque no se tenga acceso a esas comunicaciones, a esas conversaciones. Exacto, para eso existen lo que son los agentes encubiertos, hacen las vigilancias y los seguimientos. Obviamente estas vigilancias y seguimientos son debidamente documentadas, ¿verdad?, donde se observan las reuniones. Recordemos que el tipo penal habla de reunión, quien se reúna o conspire. Entonces, obviamente, esa es parte de la técnica de investigación. No todas las técnicas de investigación tienen que ser específicamente utilizadas en todas las investigaciones por igual. Eso depende porque todos los grupos criminales interactúan de manera diferente, ¿verdad? Entonces, conforme a ello, es que el fiscal va a adecuar las técnicas de investigación conforme a cómo van operando estos grupos criminales. ¿En Panamá existen precedentes de condenas que haya logrado el Ministerio Público por conspiración? Sí, sí hay, definitivamente se tienen antecedentes de condenas por conspiración. El caso, creo que es un caso conocido como Piñas en el año 2013. En este caso, producto de lo que son, obviamente, vigilancia y seguimiento, se tuvo, obviamente, lograr personas vinculadas a una red de conspiración para traficar sustancias ilícitas, y se obtuvieron sentencias condenatorias. También la operación Nilo, que inició en el año 2023, se obtuvieron, y en este año 2025 también sentencias condenatorias por personas que se dedican a la conspiración, también delitos relacionados. Ahora bien, ¿a qué tipo de organizaciones se enfrentan hoy día? O sea, ¿cómo se mueven? ¿Cuántos recursos tienen ellos? ¿Qué tipo de tecnologías utilizan incluso que podrían estar más allá de las herramientas que a veces cuenta la propia DIJ o la Fiscalía de Droga? Sí, en efecto, mire, cuando hablamos de delincuencia organizada hay que tener claro que no estamos hablando de cualquier tipo de delito. Se tratan de redes criminales transnacionales que cuentan con vastos e ilimitados recursos económicos para poder obviamente tener acceso a la mejor tecnología, para poder obviamente lograr reunirse en claustros que nos permitan lo que es el acceso a sus investigaciones, porque obviamente así como las autoridades emprenden reuniones para poder obviamente investigar y sancionar a estas personas, también obviamente ellos se reúnen para tratar de eludir las investigaciones de las cuales han sido objeto algunos de los partes de las organizaciones de ellos mismos. Entonces, obviamente es muy complejo, nos enfrentamos obviamente con mucha determinación. Tenemos un equipo de la Policía Nacional y sus diferentes estamentos muy comprometidos con este trabajo. Son hombres que dedican muchas horas de trabajo para poder llevar estas investigaciones. Mire, esta última operación que usted señala viene del año 2000, data del año 2023. Es decir, hay multiplicidad de técnicas de vigilancia y seguimiento que observan a personas reunidas. Entonces, y obviamente esas reuniones a veces conllevan mucho en que parte de estas organizaciones, luego de que son vigiladas, en algunos casos pues se observa de que los vehículos, algunos tenían doble fondo, se logra obviamente ubicar sustancias ilícitas y son obviamente factores
que periféricamente corroboran lo que se está investigando. Fiscal, esta es una pregunta obligada y yo de suponer que tanto el procurador como ustedes habrán hecho el análisis del momento que lo dijo. El presidente de la República recientemente manifestó su preocupación por el nivel de organización del crimen y del narcotráfico en Panamá y dijo que era necesario ir analizando la elaboración de una denominada ley antimafias. ¿Usted cree que es necesario? Bueno, definitivamente el órgano ejecutivo tiene sus propias competencias constitucionales. Nosotros como miembros del Ministerio Público nos corresponde lo que sea investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales de las personas infractoras de la ley. Pero obviamente el Ministerio Público, como en mi opinión personal, pienso que toda la sociedad verá con buenos ojos el diseño y la aprobación de leyes que sanamente persigan, ¿verdad?, investigar a todo el que esté cometiendo actos delictivos, porque estos actos generan violencia, estos grupos pelean territorio, estos grupos pelean espacios de poder, hay dinero, mucho dinero de por medio, hay lo que es el despojo violento de lo que son sustancias ilícitas. Entonces obviamente eso genera mucho luto y dolor en la sociedad panameña. Muchos de los homicidios que se dan obviamente están relacionados con las pugnas de estas organizaciones, de grupos pandilleriles que vienen a hacer los ejércitos del narcotráfico en las calles, los que se dedican a lo que es el microtráfico. Entonces obviamente yo pienso que cualquier ciudadano con buenos ojos vería la implementación y aprobación de leyes que procuran obviamente tempranamente investigar a las personas, pero también obviamente estas leyes deben ir dotadas de los recursos necesarios para implementarlo, no nada más aprobar la ley, sino que debe ir acompañada de los recursos para poderla caminar. Así es. Fiscal, le agradezco muchísimo. Hemos conversado esta mañana con William Granados, fiscal segundo superior especializado en delitos relacionados con drogas. Gracias por la visita, fiscal. Gracias por el tiempo.